Hoy vamos a enfocarnos a dar unas explicaciones sobre el régimen tributario SOMAC. SOMAC significa zonas más afectadas por el conflicto armado. La ley 1819 del año 2016 le dio vida a este régimen tributario para otorgarle unos incentivos a las sociedades que se hayan constituido a partir del año 2017, siempre que se cumplan unas condiciones de ubicación geográfica para desarrollar la actividad y algunas otras condiciones. Entonces la ley 1819 del año 2016, mediante los artículos 236 y el artículo 237, fijaron entonces unas condiciones para obtener unos beneficios. Posteriormente, esos artículos fueron reglamentados mediante el decreto 1650 del año 2017. Estamos haciendo mención primero a unos requisitos. Vamos a hablar de los requisitos. Dentro de los requisitos debemos tener en cuenta que se hayan constituido ante Cámara de Comercio dentro de la jurisdicción de los municipios por los cuales en el decreto reglamentario quedaron incorporados 344 municipios como zonas más afectadas por el conflicto armado. Si la sociedad que se constituye desarrolla la actividad allí, va a estar cumpliendo con la primera condición, haber sido constituida, creada a partir del año 2017, y va a tener entonces unos beneficios o unos incentivos en la progresividad de la tarifa general del impuesto de renta. Tenemos que hacer claridad en que estas sociedades no podrían pertenecer al régimen simple de tributación por cuanto van a pertenecer al régimen ordinario como lo establece en el decreto. Uno de los otros requisitos es cumplir montos mínimos de inversión, sean inventarios o propiedad, planta y equipo, y generación de empleo como contratos laborales. Aquí descartamos los contratos por prestación de servicios. Eso es lo fundamental. Algo muy importante para ahora que está terminando este año, los contadores públicos tenemos la responsabilidad de certificar que esas empresas efectivamente estén cumpliendo con esas condiciones. Por eso estoy haciendo mención solamente a ese numeral tercero de este artículo, que se encuentra incorporado al decreto único reglamentario de 1625 del año 2016. Hablando de que el contador y el representante legal tienen que certificar la categorización de la sociedad, la existencia real y material de los activos, el registro de los activos de conformidad con los marcos técnicos y la incorporación de los activos al patrimonio bruto de la sociedad. Entonces, empecemos por la ubicación geográfica. El decreto, mediante el anexo 3, nos está diciendo que 28 departamentos tienen incorporados esos 344 municipios. Entendemos que no son todos los municipios a nivel nacional, sino algunos municipios dentro de estos departamentos. 4 departamentos están excluyéndose aquí y tenemos entonces un listado de los 344 municipios. Digamos que, miremos que, ejemplo, un departamento que tenga muchos municipios a nivel nacional, digamos Cundinamarca. Cundinamarca solamente tiene cobertura para el régimen SOMAC en solo 12 municipios. Hablemos del departamento de Risaralda. En el departamento de Risaralda solamente 4 municipios van a tener el beneficio. Significa que si se constituyó una empresa nueva a partir del año 2017 en municipios que no se encuentran incorporados dentro del decreto, pues bueno, van a tener el incentivo tributario. Cuando hablamos entonces de incentivos tributarios, también debemos entender primero la categorización que nos da el artículo 236 de esa ley 1819 del año 2016. Ese artículo categorizó a las empresas en 4 grupos: microempresa, pequeña empresa, mediana empresa y grande empresa. Entendiendo entonces que
la microempresa, cuando tengan, digamos que como una variable, se va a tener en cuenta no los ingresos, como se tienen en cuenta incluso dentro de algunas evaluaciones, sino que aquí vamos a tener en cuenta solamente los activos totales. A final de año debe tener activos totales inferiores a 500, un salario mínimo. Para la pequeña empresa la está categorizando teniendo activos totales superiores a 501 e inferiores a 5.000 un salario mínimo. Mediana empresa superior a 5.000 un salario mínimo e inferior a 15.000 salarios mínimos. Y grande empresa la está categorizando cuando se tengan activos totales superiores a 15.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Entonces aquí en las tarifas, una vez que determinamos el tamaño empresarial, vamos a obtener el incentivo de progresividad en la tarifa general de la declaración de renta. Entonces aquí tenemos dos incentivos importantes. En la declaración de renta, sobre la tarifa general, una proporción solamente se va a tributar sobre una proporción de esa tarifa general que establece el artículo 240 de acuerdo al año en que se esté presentando el incentivo. Y el segundo, en cuanto a retenciones y autorretenciones, la progresividad en cuanto al porcentaje va a ser igual, pero teniendo en cuenta que la tarifa de tributación en renta va a ser diferente a las tasas de retención y autorretenciones que se practiquen o autopractiquen. Aquí estoy trayendo una tabla desde el año 2017 porque fue el año en que inició ese incentivo tributario de la SOMAC de las sociedades constituidas en las zonas más afectadas por el conflicto armado, sobre esos 344 municipios que estamos haciendo mención. Entonces estamos hablando de incentivos de 11 años, desde el año 2017 hasta el año 2027. Y hago una claridad, no significa que son 11 años a partir de cuando se constituya. Puede ser una empresa que se haya constituido ahora en el año 2022 y que vaya a tener incentivo tributario durante 11 años. No está sometido de esa manera. Si se constituyó en el año 2022, igual va a tener incentivos solamente hasta el año 2027. A partir del año 2028 va a tener que tributar en renta con la tarifa general y en retenciones en la fuente con la tarifa que corresponda a ese año. Entonces, miremos aquí lo primero. Los incentivos en progresividad en la tarifa general de la declaración de renta. Incluso aquí miramos el mismo artículo 237, no del Estatuto Tributario, sino de la Ley 1819 del año 2016, nos está diciendo, dependiendo la categorización de la empresa, cómo va a ser el incentivo. Miremos que aquí en esta parte, digamos que por los años 2022 a 2024, será el 25% de la tarifa general. Entonces aquí, esto que estamos diciendo acá, lo estamos simulando acá en esta tablita. En esta tablita estamos hablando para la micro y pequeña empresa y para la mediana y la grande empresa, de acuerdo a esa categorización de tamaños empresariales. Decimos que si la empresa se constituyó entre a partir del año 2017, la tributación en renta para la micro y pequeña empresa del 2017 al 2021 es del 0%, no va a generar impuesto. Del año 2022 al año 2024, la tarifa va a ser del 25% sobre la tarifa general, como lo establece ese artículo 237. Del 25% de la tarifa general que establezca entonces el artículo 240. Inciso primero, significa que para las empresas que ya han estado constituidas durante el año 2022, teniendo en cuenta una tarifa del 35%, el 25% de ese 35% va a ser el 8,75%. Para la mediana y grande empresa va a tributar entonces sobre el 26,25% porque es el 75% sobre la tarifa general. A partir del año 2025 y hasta el año 2027 para la micro y pequeña empresa va a ser el 50% de la tarifa general, es decir, el 17,50%, excepto que
la tarifa general cambia a partir del año 2024. Conocemos que la reforma tributaria, la nueva reforma tributaria que ya fue sancionada, tenemos una tarifa general del 35% para el año 2023. Entonces fijémonos aquí cuál es el incentivo en la progresividad de la tarifa general a la hora de presentar la declaración de renta. El incentivo en retenciones y autorretenciones en la fuente es diferente de acuerdo a la tarifa en retención que vaya a practicar o se vaya a autopracticar la sociedad. Entonces aquí estoy haciendo una simulación de una tarifa del 11%, pero también puede ser una autorretención especial, digamos una autorretención del 0,80%. Entonces las tarifas para la micro y pequeña cambiarían de 2017 al 2021, no va a tributar, no va a generar tarifa para la micro y pequeña, mientras que para la mediana y grande va a ser el 50% de esta tarifa. 2022 a 2024 será el 25% de esta tarifa, lo que significa que cambiamos la tarifa acá, digamos una autorretención del 0,40%, como el 25% de ese 0,40 es del 0,10, la autorretención en las ventas que realice esta sociedad, cumpliendo con todas las condiciones, tendrían que ser del 0,10% y así sucesivamente. Por eso cuando se vayan a realizar ventas, el agente retenedor debe saber que se trata de una SOMAC para que no le haga la tarifa tradicional, la tarifa completa, plena, sino la proporción de acuerdo al año en que nos encontremos. Esto es importante tenerlo en cuenta. Importante también que hablemos sobre, aquí en cuanto a los requisitos, sobre los montos mínimos de inversión y de empleabilidad y de generación de empleo. Aquí entonces el régimen tributario nos trae en el anexo 3 requisitos de inversión y de empleo de acuerdo a la división económica, que está mostrando por lo general los primeros 2 dígitos del código de actividad económica. Ejemplo aquí el código 46, puede ser un 4631, un 4632, un 4645, como quiera que lo vean. Vamos a observar que dependiendo la categoría de la empresa, sea micro, pequeña, mediana o grande empresa, pues entonces tiene una obligación de cumplir en cuanto, digamos la micro, una inversión mínima en salarios mínimos de 29 salarios y haber tenido y mantener una generación de empleo como mínimo de 2 empleados por contrato laboral. Y aquí encontramos entonces los demás. No podría bajarse esto, y aquí es donde entra entonces la certificación anual. El contador y el representante legal tienen que certificar que durante el año y a cierre del año se haya cumplido con estos topes. Haber cumplido con una inversión mínima en inventarios y en propiedad, planta y equipo como mínimo de 29 salarios mínimos mensuales legales vigentes, y como mínimo haber contratado laboralmente a 2 personas, a 2 colaboradores, tener 2 empleados, cumpliendo con todas las condiciones de parafiscales, seguridad social y demás. Entonces es importante tener en cuenta quienes incluso en este momento todavía podrían constituirse como SOMAC para tener el incentivo tributario, esas tarifas progresivas, incentivo en la progresividad de la tarifa general y de retenciones en la fuente hasta el año 2027. A partir del año 2028 las tarifas van a ser plenas, tanto en renta como en retenciones y autorretenciones en la fuente. ¿Correcto?